Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a seguir estudiando Mateo capítulo 10, ahora los versículos 16 al 25, persecuciones venideras. Para ello te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos porque eres un Dios bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que podamos sacar el mayor provecho para nuestra edificación espiritual, que tu Espíritu Santo esté en nuestro medio, que Él sea el que indique el camino que debemos seguir. Gracias, Señor, por otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La tercera sección del capítulo 10 de Mateo son los versículos 16 al 25. Y habla de las persecuciones venideras. Después de concluir la exhortación dirigida a los 12 sobre los puntos que se aplicaban específicamente a la misión que tenían por delante, ahora Jesús trata de problemas de una naturaleza más general y de instrucciones aplicables a los obreros cristianos hasta el fin del tiempo. Comencemos con el versículo 16. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor ahora especifica los peligros que han de tener que afrontar y nuestra actitud, la que debemos asumir. Somos ovejas. Características de una oveja es sencillez, símbolo de pureza e inocencia. Pero estarán en medio de lobos, es decir, estarán en el territorio del enemigo que quiere devorarlos. Y entonces Jesús les dice que la solución es: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Deben ser prudentes como serpientes. Eso significa que quienes predican el evangelio deben estar alertas y actuar con rapidez, y cuando reconozcan los peligros y las dificultades que tengan, pues deben tener un plan de acción. Además, deben ser prudentes en su conducta y palabras en medio de el tiempo de dificultad por el que pasarán. Deben discernir a través de la astucia de los impíos sin practicar ellos mismos esos ardides. Por supuesto, hay algunos rasgos característicos de las serpientes que no deben imitar, ni tampoco imitar todas las características de las ovejas. Deben ser tan cautelosos como las ovejas, pero no imitar su astucia malvada. Pero deben ser sencillos como palomas. El término sencillos es el griego akeiraos, que significa sin mezcla, por lo tanto puro, inocente o sencillo. Si bien deben ser cuidadosos como las serpientes, el obrero cristiano debe estar tan libre de dolo o astucia como una paloma. Elena de White aconseja: los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios, no sea que, bajo la provocación, el Dios se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan las plantas agostadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que se aira, es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo, la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer el mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán presentar el evangelio con tacto y amabilidad divina, y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad
que cualquier argumento, por enérgico que sea. Libro El deseo de todas las gentes, página 319. Nuestra tarea como servidores de Jesús es imitar al Maestro en todas sus acciones. Las advertencias del Señor siguen en el versículo 17 y 18 de Mateo 10. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. El Señor aconseja, guardaos, del griego prosejo, que significa prestar atención. Cristo presenta aquí un ejemplo concreto de la cautela que debe caracterizar el trabajo del misionero cristiano. Debe guardarse de los hombres, específicamente de quienes no dejan que sus pensamientos sean guiados por el Espíritu Santo, porque los tales responden en menor o mayor grado a las insinuaciones de Satanás. Ellen G. White nos explica, continuando sus instrucciones a sus discípulos, Jesús dijo: guardaos de los hombres. No deben poner confianza implícita en aquellos que no conocían a Dios ni hacerlos sus confidentes, porque esto daría una ventaja a los agentes de Satanás. Libro El deseo de todas las gentes, página 320. Estos hombres los llevarán ante los concilios, es decir, los juzgados locales o pequeños sanedrines que posiblemente tenían 23 miembros. Estos pequeños juzgados se encontraban en varias ciudades judías, pero no en Jerusalén, donde se reunía el gran Sanedrín. Allí les impondrá la pena máxima, que eran 40 azotes. Sabemos de muchos apóstoles, entre ellos Pablo, que recibió azotes por predicar. Y entonces los llevarán ante tribunales, ante reyes, por causa del testimonio de la palabra de Dios. Durante los primeros años del cristianismo, gobernadores tales como Pilato, Félix, Festo y Galión juzgaron a misioneros cristianos acusados de ser anarquistas o perturbadores. Herodes Antipas, Herodes Agripa I, Nerón y Domiciano fueron algunos de los reyes y emperadores ante quienes los cristianos debieron comparecer. Los cristianos eran acusados por causa de su fe y por sus actividades misioneras, y no porque hubiesen practicado o participado en actividades indebidas. Pero el Señor presenta esta como una oportunidad. Muchos gobernadores y reyes, como también funcionarios menores, no habrían tenido la oportunidad de escuchar la verdad y de observar el efecto de sus principios en la vida de los acusados, si no se hubieran visto obligados a hacerlo debido a su posición oficial. Ellen G. White explica, la persecución esparcirá luz. Los siervos de Cristo serán llevados ante los grandes de la tierra, quienes de otra manera nunca habrían oído tal vez el Evangelio. La verdad ha sido presentada falsamente a estos hombres. Han escuchado falsas acusaciones contra la fe de los discípulos de Cristo. Con frecuencia, su único medio de conocer el verdadero carácter de esta fe es el testimonio de aquellos que son llevados a juicio por ella. En el examen se les pide que contesten y sus jueces escuchen el último testimonio dado. Libro El deseo de todas las gentes, página 320. Era la manera que el Evangelio fuera aclarado a los grandes de la tierra y tuvieran la oportunidad de conocer el amor de Dios. Ante estas circunstancias, el Señor les anima con una promesa de acompañarles. Leamos los versículos 19 y 20. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Las palabras de Jesús están llenas de ánimo a sus discípulos. Cuando sean llevados a los tribunales de los grandes de la tierra, les dice, no os preocupéis. El griego es merimnao, que significa preocuparse, afanarse. Cristo no disculpa aquí el descuido y la despreocupación de parte de los creyentes cristianos en lo que concierne al estudio de las Escrituras,
porque el cristiano debe estar siempre preparado para presentar defensa de la fe que profesa. Hemos de servir fielmente a Dios día tras día sin preocuparnos por el día de mañana. Hemos de confiar en Dios, quien nos dará la gracia necesaria para hacer frente a los problemas que surjan, pero al mismo tiempo hemos de estudiar con todo esmero la voluntad revelada por Dios a fin de estar preparados para afrontar cualquier situación que se presente. Un cristiano no hablará sobre su sentir, sobre lo que piensa, sino que presentará la palabra de Dios. Hablará bajo la inspiración del Espíritu Santo. Elena de White afirma: los siervos de Cristo no habían de preparar discurso alguno para pronunciarlo cuando fuesen llevados a juicio. Debían hacer su preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por la oración. Cuando fuesen llevados a juicio, el Espíritu Santo les haría recordar las verdades que necesitasen. Libro El deseo de todas las gentes, página 321. Somos embajadores de Cristo y nuestro hablar representa al Señor. Jesús dice: pues no sois vosotros los que habláis. Los misioneros cristianos nunca deberían olvidar que hablan como representantes o embajadores de Cristo y nunca han de presentar sus propias teorías como si fueran verdad. Si así lo hicieran, bien podría clasificárselos como falsos profetas. Los verdaderos mensajeros del Señor serán inspirados y hablarán como instrumentos del Espíritu Santo. Aquí se revela de manera específica la obra del Espíritu Santo, quien guiará, cuidará e inspirará a los siervos de Dios para un testimonio fiel de la palabra de Dios. Elena de White comenta: al iluminar el Espíritu de Dios la mente de sus siervos, la verdad será presentada con su poder divino y su alto valor. Los que rechazan la verdad se levantarán para acusar y oprimir a los discípulos, pero bajo la pérdida y el sufrimiento y aún hasta la muerte, los hijos del Señor han de revelar la mansedumbre de su divino ejemplo. Así se verá el contraste entre los agentes de Satanás y los representantes de Cristo. El Salvador será ensalzado delante de los gobernantes y delante de la gente. Libro El deseo de todas las gentes, página 320. La seguridad es que ante el tribunal humano ellos no estarán solos. El Espíritu estará a su lado. Pero Jesús les muestra que la respuesta de muchas personas será un odio desmedido contra el mensaje de la verdad. Sigamos leyendo los versículos 21 al 23 de Mateo 10. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Hasta donde sea posible, los cristianos deberían vivir en paz con todos los hombres y deberían realizar sinceros y perseverantes esfuerzos no solo para vivir en paz con los miembros de su familia, sino ganarlos para Cristo si fuera posible. Pero Jesús presenta la realidad que aún en la familia habrá muchos que no compartirán nuestra fe y serán los primeros en entregarnos en el momento de la persecución. Y se presenta una realidad, y es que el Evangelio en muchos producirá desunión, ya que los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Es decir, su odio a la verdad será superior que sus afectos y unidad familiar. Es más, Jesús agrega diciendo: seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Con frecuencia aquellos cuyas vidas testifican del poder de Cristo y de la verdad del Evangelio son objetos de odio, pero deben cuidarse de no pagar con la misma moneda. Todos los que viven piadosamente pueden esperar persecución, pues los impíos se resienten ante la tácita condenación de sus malas prácticas debido a la vida piadosa de los representantes de Cristo. Aquellos cuyas vidas no armonizan con los principios que saben que son correctos suelen evitar relacionarse con las personas correctas. Elena de White afirma:
Tan acérrima será la enemistad hacia el Evangelio que aunque los vínculos terrenales más tiernos serían pisoteados, los discípulos de Cristo serán entregados a la muerte por los miembros de sus propias familias. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, añadió, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero les ordenó no exponerse innecesariamente a la persecución. Con frecuencia, él mismo dejaba un campo de labor para otro, a fin de escapar a los que estaban buscando su vida. Cuando fue rechazado en Nazaret y sus propios conciudadanos trataron de matarlo, se fue a Capernaum, y allí la gente se asombró de su enseñanza, porque su palabra era con potestad. Asimismo, sus siervos no debían desanimarse por la persecución, sino buscar un lugar donde pudiesen seguir trabajando por la salvación de las almas. Libro El deseo de todas las gentes, página 321. Pero aparece una declaración interesante. El que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Es evidente que el que abandona la carrera antes de llegar a la meta nunca puede esperar recibir el premio. Se debe comenzar la carrera y permanecer en ella. Es tomados de la mano del Señor como podremos finalizar la carrera. A pesar de los inconvenientes de las persecuciones, el fiel Hijo de Dios debe aferrarse de su fe en Jesús y de esta manera saldrá victorioso. Y entonces viene el consejo del Señor. Cuando os persiguen en una ciudad, huid a otra. En ciertas circunstancias, huir demuestra cobardía. Otras veces indica prudencia. Lo que determina si es cobardía o prudencia es el resultado final para el reino de los cielos, no la conveniencia personal ni lo que la gente pueda pensar. Cuando el trabajo en algún lugar no da resultados, los embajadores del reino bien pueden ir prestamente a otro sitio con la esperanza de que allí encontrarán a alguien que esté dispuesto a escuchar. El sufrir persecución como un medio de ganar méritos para ir al cielo no tiene valor en sí. En su propio ministerio, Cristo demostró repetidas veces el principio que aquí expulsó a los 12 y presentó ilustraciones que demuestran las circunstancias en que debe aplicarse ese principio. Cuando fue rechazado por el Sanedrín, después de haber sanado al paralítico en Betesda, se fue a Galilea. Y en ocasiones posteriores se fue de Nazaret a Capernaum, de Galilea a Fenicia, de Magdala a Cesarea de Filipo y de Judea a Efraín. Cuando los cristianos de Jerusalén fueron perseguidos después del apedreamiento de Esteban, se esparcieron en todas direcciones, anunciando el Evangelio. Y es por este medio que el Evangelio llegará a todas las ciudades de Galilea. Jesús sigue diciendo, de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Quizá Jesús se dirija aquí en términos generales a todos los cristianos, indicando que habría lugares donde trabajar y gente lista para recibir el mensaje hasta que sea predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Elena de White lo explica. Si la persecución llega allí, id todavía a otro lugar. Dios guiará a su pueblo haciéndolo una bendición en muchos lugares. Si no fuera por la persecución, no sería tan vastamente esparcido para proclamar la verdad. Y Cristo declara, no acabaré de andar todas las ciudades de Israel que no venga el Hijo del Hombre. Hasta que en el cielo no se pronuncien las palabras hecho es, siempre habrá lugares donde trabajar y corazones que reciban el mensaje. No nos cansemos pues de hacer el bien, y a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Libro La Educación Cristiana, página 464. Y terminemos esta sección con los versículos 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Al contemplar a Cristo y su obra, nosotros vemos que el trabajo del Señor despertó celo y el deseo de destruirlo. Como seguidores de Cristo no podemos esperar menos. Si odiaron a Jesús, nos odiarán a nosotros. Si acusaron falsamente a Jesús, a nosotros también. Nadie es superior a eso. Estamos con Él en el camino que lleva a la eternidad. Trabajar para Él significa estar a tono de su voluntad y sufriremos oposición.
Por otra parte, al comparar a Jesús con Belcebú, estaban estos hombres rechazando a Jesús como el Mesías, y el rechazo a él rechazarán a todos sus seguidores. Elena de Guay afirma: el siervo no es superior a su señor. El príncipe del cielo fue llamado Belcebú, y de la misma manera sus discípulos serán calumniados. Pero cualquiera que sea el peligro, los que sigan a Cristo deben confesar sus principios. Deben despreciar el ocultamiento. No pueden dejar de darse a conocer hasta que estén seguros de que puedan confesar la verdad sin riesgo. Son puestos como centinelas para advertir a los hombres de su peligro. La verdad recibida de Cristo debe ser impartida a todos, libre y abiertamente. Jesús lo dijo: lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que os digo al oído, predicadlo desde los terrados. Libro Deseo de todas las gentes, página 322. Apreciado amigo y hermano, hemos estudiado ciertas instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos cuando los envió a predicar. Encontrarán oposición, encontrarán personas que se llenarán de celos contra él, y el evangelio causará conmoción en la comunidad. Los hijos de Dios deben actuar de manera prudente, sensata, usando su sentido común, tratando de ganar las personas con la amistad y evitando a toda causa llamar por sí mismo la persecución. Ahora, estamos hablando en el ámbito de que una persona está trabajando para Cristo predicando el evangelio. No estamos hablando de aquel cristiano que se mete en problemas en sus negocios, en su trabajo, o que se gana la antipatía de sus compañeros o de aquellos que trabajan con él. No, estamos hablando de cristianos consagrados que llevan el evangelio de salvación y que trabajan llevando adelante el estandarte de la verdad en medio del peligro. El Señor nos invita a que confiemos completamente en su dirección, en que guiemos nuestra vida por sus sendas. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.